Bueno, le decía que hoy es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, te oigo un poco afónico. No, estoy bien. Bueno. Oye, quería compartir contigo algunas reflexiones que me ha suscitado el caso Chihuahua, porque me parece que, bueno, aparte de lo obvio que es parte de la campaña política y que hay ahí muchas imputaciones de lado y lado que no son, no están sustentadas, la verdad es que si uno mira aspecto por aspecto de lo que se han dicho de un lado para el otro, la verdad se aparece como un menú muy significativo de problemas muy serios que tiene la vida pública de México. Primero, pues lo que da origen a todo, que es el tema de la corrupción. Yo no sé si han probado esto de que han trasladado dinero del gobierno federal al PRI a través de empresas fantasmas en el anterior gobierno de Duarte en Chihuahua, pero de lo que no hay ninguna duda es de que el desvío de dineros hacia los partidos políticos es una de las enfermedades serias de nuestra adolescente democracia. Luego, del otro lado, hubo la acusación muy seria hacia el gobernador Corral de que estuvo bajo como tortura carcelaria al acusado del fraude. Bueno, yo no sé si eso es verdad o no, pero de que la tortura carcelaria es una realidad que no hemos podido borrar de nuestros usos y costumbres judiciales, creo que no hay ninguna duda. Me acuerdo que cuando se fundó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo formé parte del consejo primero de esa comisión. La primera cosa que era Jorge Capizo, el presidente de la comisión, el primer logro de la comisión fue abolir una leyenda, una ley que decía que la confesión más importante y la más valedera era la primera, lo cual era una manera de casi en los hechos inducir a la tortura, porque pues agarraban al responsable, lo hacían confesar y esa confesión era la prueba fundamental del juicio. Bueno, desde entonces, en 1990 está este problema, de manera que me parece que también es una de las grandes enfermedades de nuestra vida política. Luego, el otro hecho de que la acusación del gobierno de Chihuahua de que Hacienda los está castigando políticamente por haber iniciado esta averiguación y que por eso no les da el dinero. No, yo no sé si en este caso Hacienda está haciendo eso, pero de que Hacienda actúa discrecionalmente para acelerar pagos o retrasar pagos o ordenar auditorías, pues creo que no nos cabe la menor duda de que esa discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda es uno de los problemas serios de la relación del gobierno con consigo mismo, con los otros poderes y con la ciudadanía. Luego está la acusación de que, luego está el tema de que este dinero se lo debían haber dado al gobierno de Chihuahua, porque ya estaba todo en orden, y Hacienda dice que no estaba en orden, todo lo que tenía que tener. Muy bien, tampoco sabemos exactamente quién dice la verdad, pero de que se trata de un dinero que viene de una ampliación presupuestal que hace cada año la Secretaría de Hacienda, no hay la menor duda. Cada año la Secretaría de Hacienda, por ahí de abril, se pasa por el arco del triunfo la ley de presupuesto del año anterior y hace una ampliación presupuestaria que no tiene, que yo sepa, ningún fundamento jurídico. Entonces, esta otra discrecionalidad pues también está ahí presente. Y luego la última, que me parece también muy importante, nosotros no sabemos cuánta es la responsabilidad de la que tiene el gobierno actual de Chihuahua por el ascenso o el regreso de la violencia al Estado. No sabemos bien qué es lo que está pasando ahí, pero de que regresó la violencia, y esto de que cada cambio de gobierno, casi Joaquín, implique una especie de pequeña epidemia de violencia, bueno, ese sí, de los males más graves, gravísimos de nuestra vida pública. De modo que el caso de Chihuahua, sin que podamos decir quién tiene la razón en cada cosa, sí es como un espejo, ¿no?, interesante de asuntos que son grandes problemas, grandes, unos más que otros, desde luego, problemas de la vida pública, de la democracia y de los usos y costumbres gubernamentales en México. Sí, el tema es que
aquí esto se da en plenas, le llaman precampañas, en plena campaña electoral. No, ¿sí? desde luego, sí. Ese es el otro lado. El otro lado es el tema de la politización de la justicia, ¿no? Es quizá, digamos, la costumbre más vieja de nuestra política, tanto por la queja de Javier Corral, que entiendo que ya se enmendó, de que la PGR no le daba curso a la petición de extradición de Duarte, como por la misma utilización del caso como un instrumento de evidente acción política y de evidente impacto electoral. Entonces ahí está el otro lado de las dos caras indeseables del asunto: la judicialización de la política y la politización de la justicia. Que eso lo hemos vivido siempre. Hombre. Sí. Y es un viejo visto, doble, sí. Digo, porque por ejemplo, la puesta en escena del gobernador de Chihuahua para anunciar esto, pues era todo el frente, pues, que tenía la espalda, ¿sí? Sí. Ahora, ya visto en términos de política, no está nada mal el instrumento para pues crearle un dolor de cabeza al gobierno, que en este caso pues es crearle simultáneamente un dolor de cabeza al PRI en campaña, ¿no? Ahora yo creo que lo grave es, teniendo en cuenta que esos 700 millones de pesos que reclaman entran en el terreno de la discrecionalidad, que no debería existir, pero es lo que hay. Sí, claro, y es para todos, entonces es más ¿sí? o menos parejo. Para mí lo grave es la denuncia que se hace por primera vez contra un secretario general adjunto del PRI de recibir, según la acusación, dinero de Hacienda que desvió a través de empresas a una campaña electoral en Chihuahua. Para mí ese es el centro de la investigación. Sí, por claro, supuesto lo de Duarte, sí, lo de Duarte, pero esto saltó de los 700 de lo de Duarte y lo del PRI a los 700 millones. No, claro, el primer punto es, quizá la enfermedad mayor de nuestra democracia es que haya estos traslados de recursos públicos ilegales de las arcas del gobierno federal y los gobiernos estatales a las arcas del partido, que necesita más dinero que el muchísimo dinero que ya se les da. Sí, además. Legalmente, ¿no? Y el otro punto central es, pues, un exgobernador acusado de una serie de delitos, que finalmente se hacen las solicitudes de 3 extradiciones, que yo no sé si fueron muy puntuales o les llevó mucho tiempo, pero pues a mí yo no creo en las coincidencias, nunca he creído, menos en política. Bueno, la otra cosa de esto, que también es muy familiar, digamos, como debilidad de nuestra vida pública, es que de todas estas cosas que estamos hablando, sí, de ninguna tenemos una cabal certeza. Bueno, también es verdad eso lo que mencionas. ¿No es cierto? Sí, no hay una cabal siempre certeza. Queda por ahí una zona siempre nublada, en litigio, no aclarada, no contundente. Sí, tienes toda la razón en lo que estás apuntando, Héctor. Y eso es parte del caldo de cultivo para hacerla más fuerte, es decir, en su debilidad está la fuerza. Naturalmente, y entonces tú también has acostumbrado a la opinión pública a que así son las cosas y a que no hay que exigir claridad y contundencia y pruebas. Pero la verdad es que habría que empezar por ahí, ¿no? Sí. Habría que empezar por exigir de quien acusa las pruebas y de quien se defiende las pruebas también. Claro, es que aquí en México se confunde, sobre todo en temas políticos, pero en la vida general, en lo que llaman impartición de justicia, se confunde acusación con sentencia. Ah, sí. Y luego, la verdad que los medios colaboramos bastante al linchamiento mediático. No porque sea una agenda, digamos, corrompida o inducida, sino porque hay casos que son irresistibles, digamos, periodísticamente, de los que es imposible no hablar. Sí, claro. Aunque no tengas todos los elementos, ¿no? Es que de ser detenido, extraditado, bueno, ya son 17, ahora, pero eran 16, lo habíamos hablado, Héctor, ahora ya son 17 los exgobernadores, entre ellos un panista, padres de
de Sonora, Sí. que están detenidos bajo proceso o prófugos o bajo alguna acusación o alguna investigación. 17, Bueno, más de la mitad. tantos tampoco pueden ser una excepción. Lo que está indicando que sean tantos gobernadores es que realmente, siendo gobernador, tienes muchas posibilidades de hacer trapacerías, y las hacen porque es parte, como la parte no escrita del sistema. El gobernador que quiere ganar elecciones tiene que desviar dinero para metérsela a las elecciones que ganen sus candidatos. Ya nomás empezando por ahí, casi la obligación del puesto es hacer trampa. Sí, y además muchas veces, o la mayoría de las veces, Héctor, en la corrupción se da otra expresión de corrupción, que esos dineros no siempre llegan a las campañas, se van quedando en los bolsillos. Bueno, naturalmente, eso lo sabemos de todo el tiempo. El que parte y reparte se queda con la mejor parte, o con alguna parte por lo menos, o con, ¿no?, la mayor parte. En la colonia se hablaba del unto, sí, para referirse a la mordida, y bueno, el unto quiere decir el que le suaviza la mano con unto, con aceite al otro, ¿no? Así bueno, es. pues algo del unto se queda en las dos manos, eso está clarísimo. Así es, y esto ha ocurrido en todas las campañas y siempre se quejan. Yo he escuchado a presidentes de partidos, priistas sobre todo, pero en un momento panistas también. Oye, pues es que no nos llegó la ayuda. Pues sí, porque yo creo que hay que también ser claros en esto, todos le entran, Ah, sí. Ahora, el que tiene más gobernadores, pues tiene más casos. Pues sí, también es verdad, pero ya hemos visto, lo vimos en aquellas elecciones del 16, que no el que tiene más gobernadores ganó más gobiernos. No, eso es interesante, de que a pesar de toda esta, digamos, corrupción y esta manipulación, el voto sigue teniendo una autonomía notable respecto de las manipulaciones de los gobernantes, ¿no? Así es. Y al mal gobernante, pues puede darle vueltas a la noria, pero probablemente, casi seguramente, sus ciudadanos los van a castigar, independientemente de cuántas conciencias compren y cuántas trapacerías puedan encubrir. Así es. En fin, pues vamos a ver, todavía no hemos visto nada, te sigo insistiendo, querido. ¿De veras? De veras. ¿Sabes algo? No. Pues, todavía pero falta de la casita esta de Pandora, ¿no? Sí, faltan hoy 161 días para las elecciones 162 días para las elecciones del 1 de julio y no hemos visto nada. Ahora, hay un lado muy bueno en todo esto, y es que la verdad, todo esto que estamos viendo no se va a acabar, Joaquín, mientras no se acabe la impunidad. El punto central, lo acabas de decir, la impunidad es el motor de todo, de corrupción, de violencia, de inseguridad, de falta de Estado de Derecho, es la impunidad. Bueno, una manera, estos escándalos son de alguna manera advertencias muy claras para todos que pongan sus barbas a remojar, y es, me parece a mí, una instancia que algo contiene y algo castiga la impunidad. Así es. En fin, pues te mando un abrazo, querido Héctor, muchas gracias, hablamos el viernes. Gran abrazo, Joaquín, hasta luego. Que estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar, también escritor, historiador, periodista, director general de la revista Nexos.